Un discurso final emocionante. El discurso final revela los secretos del corazón. Después de haber cenado con los discípulos, de hablar acerca de su sangre y de su cuerpo y de cantar, el maestro de Nazaret salió del cenáculo. Comenzó entonces un largo y profundo diálogo con sus discípulos. En una atmósfera llena de fuertes emociones, reveló los secretos ocultos en su corazón. Alrededor de la mesa había hablado resumidamente sobre su misión, pero aquí reinaba un clima de duda entre aquellos galileos. Ahora, al aire libre, se les reveló como nunca antes. Reveló sus más íntimos pensamientos. Nunca antes había desgarrado su alma y hablado de forma tan cristalina acerca de su proyecto trascendental. Nunca habló en forma tan transparente sobre el objetivo de su vida ni mostró tanta preocupación por el destino de sus discípulos íntimos y el de todos aquellos que se le agregarían después de su muerte. Los discípulos quedaron impresionados con su discurso. Dijeron: «He aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices». Juan 16:29. ¿Quién registró tal discurso? Juan. Ese amable e íntimo discípulo estaba viejo al final de su vida, cuando rescató esos hechos y los escribió en su Evangelio. Más de medio siglo había pasado desde la muerte de Jesús. Los otros discípulos ya habían muerto. Muchos habían sido perseguidos y martirizados, entre ellos Pedro y Pablo. Juan no tenía más a sus antiguos amigos. Fue en ese momento que escribió la cuarta biografía de Cristo, el cuarto Evangelio. Miles de nuevos discípulos de todas las naciones y culturas habían ingresado al camino. La mayoría no tenía una visión clara acerca de la personalidad, los pensamientos, deseos y propósitos del Maestro. Juan quería conducirlos al primer amor, transportarlos a las palabras vivas y originales de Jesús. Para eso nos dejó el legado de sus escritos. Juan deseaba poner colirio en los ojos de los discípulos que no habían convivido con Cristo. En su Evangelio se sumerge profundamente en los momentos históricos que precedieron a la crucifixión. Casi la mitad del Evangelio de Juan se refiere a las últimas 48 horas de vida del Maestro. Muchos me han dicho que escribo acerca de Cristo de una forma como nunca antes habían visto, aunque lo hayan estudiado por décadas. Yo no tengo ningún mérito. El mérito pertenece al personaje central de este libro, que sin duda alguna posee una personalidad magnífica, propia de ser investigada por los más escépticos. He comentado que para interpretar la historia es necesario mantener distancia de los prejuicios y juicios superficiales que hay en nuestra propia historia y que están archivados en nuestra memoria. Necesitamos transportarnos a través del tiempo para contemplar atentamente las palabras, las imágenes, los ambientes y participar de cada una de las escenas existentes. Es necesario zambullirnos en la historia viva expresada por las letras muertas, respirar el aire que los personajes históricos respiraron, sentir la expresión de sus rastros e investigar sus emociones manifestadas en los momentos de estrés. En caso contrario, las letras impresas serán un velo que bloqueará la interpretación, llevándonos a rescatar una historia muerta, vacía y excesivamente distorsionada. Juan llevó a sus lectores a interpretar bellamente la historia. En sus escritos transportó a los amantes tardíos del Maestro, llevándolos a participar de las escenas
más importantes de su historia. Los capítulos del 14 al 16 contienen diversas escenas y situaciones con intenso calor emocional. En ellos está registrado el más largo y completo discurso de Cristo. Juan cuenta que en aquella época los discípulos eran jóvenes, frágiles y no estaban marcados por la vida. No admitían el sufrimiento ni la muerte de su maestro. El miedo y el dolor habían invadido sus emociones. Entonces recuerda la amabilidad del maestro que, necesitando ser confortado, ya que iba a enfrentar el caos, los confortaba diciendo que a pesar de que iban a pasar por diversas aflicciones y problemas, no debían desanimarse, sino tenerlo como un espejo. Yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Juan introdujo a sus lectores a la atmósfera de amor creada por Jesús. Revela que aunque los discípulos fueran inoportunos, egoístas y poco solidarios unos con otros, el Maestro los cuidaba cariñosamente. No sabían amar a nadie más que a sí mismos o a sus seres íntimos, pero Jesús entró en sus vidas y suavemente les fue enseñando el lenguaje del amor, utilizando sus palabras poco comunes y sus gestos inesperados. Un amor que está más allá de los límites de la sexualidad, de los intereses propios y de la expectativa de ventajas. Un amor que mata el virus del individualismo y saca las raíces de la soledad. El maestro decía incansablemente a aquellos jóvenes deficientes emocionalmente: que os améis unos a otros como yo os he amado. Juan 13:34. Juan también comenta que el maestro dijo palabras hasta entonces no pensadas acerca de una habitación eterna, una morada que sobrepasaba lo material. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Juan 14:2. Y prosigue: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Juan 14:19. Comenta el deseo ardiente que Jesús tenía por la unidad de los que lo aman a pesar de sus diferencias. Juan reproduce extensamente el último discurso de Jesús. Hay mucho que comentar, pero ese no es el objetivo de este libro. Me gustaría analizar más detalladamente no el discurso que Cristo hizo delante de sus discípulos, sino el que contenía la oración que hizo al Padre. En el capítulo 17 del Evangelio de Juan, Jesús revela que tiene un Padre diferente a todos los demás. En este texto sostiene un diálogo íntimo, apasionado y misterioso con Dios. Veamos. El discurso final concluido con una oración. Jesús alza los ojos al cielo y comienza su oración. El hecho de levantar los ojos al cielo indica que el Maestro estaba mirando hacia otra dimensión, una que estaba fuera de los límites del tiempo y del espacio, una dimensión más allá de los fenómenos físicos. Su discurso antes de ir al Getsemaní concluye con esa oración. Es bella y llena de emoción. Él estaba por cumplir su misión fundamental. Estaba a punto de ser arrestado y muerto sin compasión. Miraba a sus discípulos y se conmovía por dejarlos, interesándose en lo que le sucedería después de su muerte. En ese clima, dialoga con el Padre. Quien tiene por delante el fin de su propia vida no tiene nada más que ocultar. Lo que esté reprimido por dentro se manifiesta sin recelos. Cerca su fin, Cristo expresó algo que estaba presente en la raíz de su ser. Sus deseos más íntimos, sus planes más profundos y sus emociones más ocultas fluyeron sin restricciones.
Después de decirles a sus amados discípulos que tuviesen ánimo porque iba a vencer al mundo, levanta los ojos al cielo y pronuncia: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 17, del 1 al 5. El contenido de este diálogo es intrigante. Jesús oró para que solo el Padre oyera y nadie más. Pero como estaba emocionado, no hizo una oración silenciosa, sino en voz alta, y por eso los discípulos la oyeron. Las palabras que dijo tocaron lo más profundo del joven Juan. A él jamás se le olvidaron. Por eso, después de tantas décadas, las registró. Reveló otra identidad. En esa oración Jesús hizo una afirmación sorprendente. Dijo que su Padre era el Dios eterno, pero ¿no era el Hijo de María y José? ¿No era solamente el carpintero de Nazaret? En esa oración declara sin disfraces que no era solo un hombre completo, sino también el Dios Hijo, la segunda persona de la misteriosa Trinidad. El más intrigante de los hombres, aquel que nunca buscó la fama ni la ostentación, asume su estatus de Dios y no solo de un ser humano inteligente, especial, inusitado. Estamos acostumbrados a la expresión Hijo de Dios, pero en aquella época para los judíos era una gran herejía. Ellos adoraban el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que no tiene principio de días ni fin de existencia. Para ellos, los seres humanos eran solo criaturas de Dios. Jamás admitieron que un hombre pudiera ser hijo del inmortal, del Todopoderoso. Declararse hijo de Dios para los judíos era lo mismo que afirmar poseer la misma naturaleza de Dios y, por lo tanto, era hacerse igual a Dios. Una blasfemia inaceptable. ¿Cómo puede un hombre sencillo, que no busca poder ni fama, ser el propio Hijo de Dios Altísimo? Eso era inconcebible para los doctores de la ley. Una vida más allá de los límites del tiempo. En el contenido de su extensa oración, el maestro de Nazaret reveló algunas cosas perturbadoras. Entre ellas, dijo que su existencia excedía su edad temporal, su edad biológica. Tenía poco más de 33 años, pero afirmó: Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 17:5. La palabra griega usada en el texto original para expresar mundo es cosmos. Cristo reveló que antes que hubiera cosmos, Él estaba allá, junto con el Padre en la eternidad pasada. Hay billones de galaxias en el universo, pero antes que existiese el primer átomo y la primera onda electromagnética, Él estaba allá. Por eso, Juan dijo que nada había sido hecho sin Él. Aquí nuevamente afirmó su naturaleza divina, postulando que, como Dios Hijo, su vida extrapolaba los límites del tiempo. Dijo que su historia sobrepasaba los parámetros del espacio y del tiempo descritos en la teoría de Einstein. Declarando palabras sorprendentes, se puso por encima del propio pensamiento filosófico que busca el principio de la existencia.
¿Qué misterios se escondían en ese hombre para que se pusiera por encima de los límites de la física? ¿Cómo puede alguien afirmar que estaba en el principio del principio, en el inicio del inicio, en el nivel anterior a cualquier principio existente? Lo que ningún ser humano tendría coraje de decir acerca de sí mismo, lo afirmó él con la mayor naturalidad. Cierta vez, los fariseos le preguntaron seriamente acerca de su origen. El maestro los miró y los estremeció con la siguiente respuesta: antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8:58. Los asombró a tal punto con esa respuesta que desearon matarlo. No dijo que antes de Abraham existir, yo ya existía, sino yo soy. Al contestar yo soy, no quería decir solamente que era temporalmente más viejo que Abraham, el padre de los judíos, sino que usó una expresión poco común para referirse a sí mismo. El mensaje fue extendido por los estudiosos de la ley. Ellos sabían que nada podía ser tan osado como usar la expresión yo soy. ¿Por qué? Porque era una expresión usada solamente en el Antiguo Testamento por el propio Dios de Israel para describir su naturaleza eterna. Al definirse, Dios le dijo a Moisés en el monte Sinaí: yo soy el que soy. Éxodo 3:14. Ante los ojos de los líderes judíos, que alguien dijera que era más viejo que Abraham, que había muerto hacía siglos, sería considerado un loco. Pero si usara la expresión yo soy, sería considerado como el más insolente blasfemo. Al decir tales palabras, Cristo estaba declarando que tenía las mismas dimensiones alcanzadas por la conjugación de los tiempos verbales de la palabra ser. Él es, era y será. Usamos el verbo existir cuando nos referimos a nosotros mismos, pues estamos limitados al tiempo y, por lo tanto, somos finitos. Todo en el universo está en proceso constante de caos y reorganización. Nada es estático, todo es destructible. Hasta el Sol, dentro de algunos miles de años, ya no existirá y, consecuentemente, no habrá más tierra. Pero Cristo se ubica como un ser autoexistente, eterno, ilimitado. Aquel que es la expresión de la humildad en algunas oportunidades, ahora revela una identidad por encima de los límites de nuestra imaginación. El tiempo es el Señor de la duda. El mañana no pertenece a los mortales. No sabemos qué nos sucederá dentro de una hora. No obstante, Cristo fue tan osado que afirmó estar más allá de los límites del tiempo. En cualquier tiempo, Él es. El pasado, el presente y el futuro no lo limitan. Las respuestas del Maestro son cortas, pero sus implicaciones dejan trastornado a cualquier pensador. En su oración registrada en el Evangelio de Juan, Jesús dijo: la hora ha llegado. Juan 17:1. Ya era noche cuando oró. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, sería crucificado. La hora de su martirio había llegado. El momento principal por el cual había esperado tanto se acercaba. Entonces, le ruega al Padre que sea glorificado con la gloria que tenía antes que hubiera el mundo, el cosmos. ¿Qué gloria es esa? Jesús era un Galileo castigado por la vida desde la niñez. Sufrió hambre, frío, sed, pasó noches sin dormir y no tenía tiempo para cuidar de sí mismo. Si estuviéramos allí mirándolo, seguramente no veríamos la belleza con que los pintores del pasado lo retrataron. No había en él belleza ni gloria exterior, pero declara
que poseía una gloria anterior al cosmos. Aunque estuviese revestido de humanidad, rogaba al Padre que le restituyera su naturaleza ilimitada. Es difícil entender a qué gloria se refería. Tal vez hablaba de una transfiguración de su ser, como la que ocurrió en un pasaje misterioso en el monte de la Transfiguración, donde transmutó su cuerpo. Mateo 17:2. Tal vez estaba refiriendo al rescate de una estructura esencial que no se conmueve, una naturaleza sin la deterioración temporal, sin limitación física, sin las fragilidades humanas. Todos los días vemos los sufrimientos y las huellas de la vejez estampadas en las personas. Al nacer, la naturaleza nos expulsa del acogedor útero materno hacia la vida. Lloramos y todos se alegran. Al morirnos, regresamos a un útero, el útero frío de un cajón. No lloramos, pero los demás lloran por nosotros. No hay quien escape del primer y del último capítulo de la existencia. Sin embargo, viene un hombre llamado Jesús y nos dice que su historia sobrepasa los límites de toda existencia perceptible a los órganos de los sentidos. ¿Cómo puede un hombre de carne y hueso expresar, a pocas horas de su muerte, el deseo ardiente de rescatar un estado existencial indestructible, sin restricciones, ni imperfecciones, angustias ni dolores? ¿Qué secretos se ocultaban tras sus palabras? Con autoridad para transferir la eternidad. Cristo oró al Padre diciendo: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Juan 17:2. El término carne es usado peyorativamente, indicando que a pesar de ser una especie que posee el espectáculo de la inteligencia, somos hechos de carne y hueso, los cuales se deterioran con el paso del tiempo. Él quería plantar la semilla de la eternidad dentro del ser humano. Por eso decía: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. Quería que la vida ilimitada que poseía, aunque estaba escondida por la cáscara de su humanidad, fuera liberada por medio de su muerte y resurrección. Estamos confinados a un cuerpo limitado. Morimos un poco cada día. Un niño con un día de vida ya es suficientemente viejo para morir. No obstante, Cristo quería hacernos eternos. Vino para detener el dilema del fin de la existencia y materializar el más ardiente deseo del ser humano, el de dar continuidad al espectáculo de la vida. La historia de Sócrates ilustra bien ese deseo. Sócrates fue uno de los filósofos más inteligentes que pisó esta tierra. Fue un amante del arte de la duda. Cuestionaba al mundo a su alrededor. Preguntaba más de lo que contestaba y por eso no pocas veces dejaba las mentes de las personas más confundidas que antes. A él se atribuye la frase: conózcase a sí mismo. Sócrates no escribió nada acerca de sí mismo, pero los filósofos ilustres que crecieron a sus pies, entre los cuales se destacaba Platón, lo hicieron por él. A causa de la incomodidad que sus ideas provocaron en la sociedad griega, Sócrates fue condenado a muerte. Algunos creen que podría haber sido perdonado si hubiera restaurado la antigua creencia politeísta, o si hubiera conducido al grupo de sus discípulos hacia los templos sagrados y ofrecido sacrificios a los dioses de sus padres. Pero Sócrates consideraba que esa era una orientación perdida y suicida. Creía en un solo Dios,
y tenía la esperanza de que la muerte no fuera a destruirlo por completo. Por oponerse al pensamiento reinante de su época, ese dócil filósofo fue condenado a tomar cicuta, un veneno mortal. Si negaba sus ideas, sería un hombre libre, pero no quería ser libre por fuerza y prisionero por dentro. Prefirió ser fiel a sus ideas y morir con dignidad. Su destino fue la copa de la muerte. El veneno en pocos minutos lo anestesiaría y produciría un paro cardíaco y respiratorio. Su copa fue diferente a la de Cristo. Sócrates murió sin dolor. Cristo atravesó las más largas y despiadadas sesiones de tortura física y psicológica. Platón describe los momentos finales de Sócrates en uno de los más bellos textos de la literatura. Cuando el filósofo bebió el veneno, sus discípulos comenzaron a llorar. Él los hizo callar diciendo que un hombre debía morir en paz. Sócrates quería derramar un poco del veneno en homenaje al Dios en quien él creía, pero el verdugo le dijo que solo había preparado lo suficiente para él. Entonces comenzó a orar, diciendo que quería preparar su vida para un viaje en dirección a otro mundo. Después de ese momento de meditación, tomó rápida y decididamente el veneno. En pocos minutos el tóxico lo mataría. Primero sus piernas comenzaron a paralizarse. Poco después ya no sentía el cuerpo. Se acostó entonces esperando que el veneno interrumpiera sus movimientos cardíacos. Así fue como la cicuta mató a aquel afable hombre lleno de ideas. Pero no mancilló su fidelidad a su conciencia, ni mató su deseo de seguir existiendo. Sócrates anhelaba la trascendencia de la muerte tanto como creía en ella. El mundo de las ideas lo ayudó a amar la vida. Difícilmente alguien produjo palabras tan serenas como las de ese filósofo tan cerca de la muerte. No obstante, Cristo, al final de su vida, fue mucho más lejos. Produjo las reacciones más sublimes delante de las condiciones más miserables que un ser humano pudiese enfrentar. Clamó: «Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá eternamente». Juan 6:51. No hay semejante osadía en la historia. Nadie había afirmado hasta entonces tener el poder de hacer del frágil y mortal ser humano un ser inmortal. Nadie afirmó que la propia muerte abriría las ventanas de la eternidad. Sócrates tenía esperanza de viajar a otro mundo. Cristo, sin embargo, se puso como piloto y como el propio vehículo de ese intrigante viaje hacia dicho mundo. Jesús era un hombre increíble. No quería fundar una corriente de pensamientos o dogmas. No. Él anhelaba liberar al ser humano del paréntesis del tiempo y conducirlo a las avenidas de la eternidad. Regresó del cielo a la tierra como un relámpago. Nadie, ni siquiera el que esté en la propia cúspide de su delirio, tiene el coraje ni la capacidad intelectual para pronunciar las palabras que Jesús profirió en esa larga y compleja oración. Lo más interesante es que, al mismo tiempo que miró hacia el cielo y anunció una vida sin fin, se volvió hacia la tierra y mostró una preocupación extremadamente afectuosa por la vida y la historia de sus discípulos. Declaró al Padre: «Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno». Juan 17:12, 20 y 21.
A pesar de estar cerca de la más angustiante serie de sufrimientos, Jesús aún tenía ánimo para cuidar de sus seres íntimos y hablar acerca del amor en su más bello sentido. Deseaba que una atmósfera de cuidado mutuo y solidaridad envolviera la relación entre sus amados discípulos. Nunca les prometió una vida utópica, una vida sin problemas y contrariedades. Al contrario, deseaba que los problemas de la existencia pudieran marcarlos. Sabía que el oasis es más bello cuando se construye en el desierto y no en las florestas. Sus palabras revelaban que para él, Dios, aunque invisible, era un ser presente, un ser que no está ajeno a las emociones humanas, sino que también sufría y se preocupaba de cada ser humano en particular. Al estudiar la historia de las religiones, percibimos que Dios frecuentemente se le menciona como un ser intocable, lejos de la condición humana, más preocupado en castigar errores de conducta que en mantener una estrecha y afectiva relación con el ser humano. Pero en la mente de Cristo, su Padre es un Dios accesible, amable, atento y preocupado por las dificultades que pasamos y que, aunque no siempre remueva los obstáculos de la vida, nos permite oportunidades para superarlos. El Hijo y el Padre participaban juntos, paso a paso, de un plan para transformar al ser humano. En esa oración, Jesús dijo que mientras estaba en el mundo, cuidaba a sus discípulos, estimulándolos a que se interiorizasen, a que conociesen los misterios de la existencia y se amasen mutuamente. Pero ahora su hora había llegado y tendría que partir. En la despedida, ruega al Padre que no los saque del mundo, sino que los cuide en los inevitables inviernos de la existencia. Conocía las dificultades que los hombres cruzarían, pero quería que aprendiesen a caminar por ellas con madurez y seguridad, aunque en las curvas de la existencia pudieran verter algunas lágrimas y tuviesen momentos de vacilación. El maestro no siempre quería quitar del camino las piedras que estorbaban las trayectorias de sus discípulos, pero deseaba que se convirtiesen en ladrillos para desarrollar en ellos una humanidad elevada. Buscaba producir alegría en un ambiente de tristeza. Los discípulos estaban a punto de perder a su maestro. Él, además del dolor de partir, tendría que enfrentar durante toda la noche y a la mañana siguiente el propio martirio. El momento era de gran emoción. No obstante, en un clima en que solo había espacio para llorar, Jesús una vez más hace algo imprevisible. En medio de su oración, habla acerca del placer. Ruega al Padre para que todos sus seguidores, en vez de ser personas tristes, angustiadas y deprimidas, tuviesen pleno placer. Dijo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Juan 17:13. Es difícil investigar la personalidad de Cristo. Está completamente fuera de la previsión lógica y es capaz de dejar perplejo a cualquier investigador de psicología. ¿Cómo puede alguien hablar de alegría estando tan cerca de la muerte? ¿Cómo puede alguien tener disposición para hablar acerca del placer si el mundo conspira contra él para matarlo? Nadie que ame la vida y el arte de pensar puede dejar de investigar la personalidad de Cristo, aunque no cree en Él en lo absoluto. En esa oración, Él aún tiene disposición para preocuparse por la calidad de la relación entre sus discípulos. Clama por la unidad entre ellos. Conmovido, ruega que sus amados Galileos y todos aquellos que vengan a agregarse a su proyecto trascendental sean perfeccionados en la unidad.
Como gran maestro en la escuela de la vida, sabe que la unidad es la única base segura para perfeccionar y transformar la personalidad. Iba a darles su vida a los discípulos y anhelaba que ellos superasen las disputas predatorias, los celos, las contiendas, las ofensas, el individualismo, el egocentrismo. Quería que esas características enfermizas de la personalidad fueran escorias de una vida pasada, superficial y sin raíces. Deseaba que una nueva vida fuera construida sobre las bases del amor, de la tolerancia, de la humildad, de la paciencia, de la sencillez, del afecto no fingido, de la preocupación mutua. Es probable que en ese discurso final haya llorado por la unidad, aunque con lágrimas ocultas, imperceptibles a los ojos de aquellos que no logran escuchar los sentimientos reprimidos en el territorio de la emoción. Concluye su oración diciendo: para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Juan 17:26. El análisis psicológico de esas breves palabras tiene grandes implicaciones contrarias a conceptos comunes. Cuando pensamos acerca de lo que Dios requiere del ser humano, tenemos en mente un código de ética, el cumplimiento de leyes y reglas de comportamiento que establecen los límites entre el bien y el mal. No obstante, al final de su diálogo con el Padre, Jesús rompe nuestros paradigmas y declara con elocuencia que simplemente quiere que aprendamos a caminar por las dulces, ricas e ilógicas avenidas del amor. El sufrimiento del pueblo de Israel era grande, la escasez de alimentos era inmensa y la violencia que Roma infligía a todos los que se oponían a su dominio era muy fuerte. En ese ambiente árido nadie hablaba de amor ni de los sentimientos más nobles de la existencia. Los poetas estaban muertos, los salmistas enterrados. No había cánticos alegres en aquel ambiente, pero vino un hombre diciendo que era hijo del Dios eterno. Su discurso fue raro. Él encierra su corta vida terrenal hablando no de reglas, leyes ni sistemas de castigo, sino simplemente acerca del amor. Solo el amor es capaz de hacer cumplir espontánea y placenteramente todos los preceptos. Solamente Él le da sentido a la vida y hace que ella, al igual que todas sus dificultades, sea una aventura tan bella que rompe la rutina y renueva las fuerzas cada mañana. El amor transforma a hombres miserables en seres felices. La ausencia del amor transforma a ricos en seres miserables.